Queridos maestros, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a nuestra última sesión. El día de hoy vamos a hablar acerca de la citología. Quiero invitarles a que me puedan acompañar en una oración. Oremos. Eterno Padre, Señor Dios Todopoderoso, que moras en los cielos, te damos gracias, Señor, porque una vez más nos permites poder estudiar lo maravilloso de tu naturaleza. Te pedimos, Señor, que puedas poner en nuestras mentes entendimiento y el conocimiento necesario para poder comprender lo asombroso que son las células. Danos tu bendición, Señor, en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Queridos maestros, tengan muy buenas tardes. En esta oportunidad vamos a desarrollar nuestra última sesión. En estos momentos vamos a estudiar sobre la célula. Vamos a hablar acerca de esta unidad, no solamente estructural, sino también funcional y morfológica de nuestro cuerpo. Vamos a ver un poco acerca de esta ciencia, la citología, que estudia a las células. Nos dice, es la especialidad de la biología que se dedica al análisis de las células. Esta unidad fue descubierta solo con la ayuda del microscopio. El microscopio es un instrumento que se fue desarrollando al paso de los años, y solamente a través de este instrumento nosotros hemos podido conocer a la célula. Vamos a ver un poco de historia. El primer hombre que logró hacer observaciones y dibujos sobre la célula fue Robert Hooke. En 1664, Robert Hooke observó por primera vez tejido vegetal, pero el tejido que él observó fue un tejido vegetal muerto. Él solamente logró observar la pared celular de estas células. Este tejido que él observó era de un corcho. Él hizo sus observaciones y él dibujó lo que ustedes pueden observar en pantalla. Fue la primera imagen que él tuvo de lo que es células. Y justamente fue él quien le dio este nombre a lo que nosotros conocemos hoy en día como las células. Luego, en 1670, Anton van Leeuwenhoek, él construyó en esa época microscopios simples. Él pudo mejorar este microscopio y esto le permitió hacer más observaciones. Anton empezó a observar gotas de charca, empezó a hacer muchas observaciones y él empezó a dibujar bacterias y lo que nosotros conocemos hoy en día como el reino protista. Algunos de sus dibujos los podemos observar ahí en pantalla. Tenemos la figura 8A. Ahí tenemos la primera visualización hecha con el nombre de espermios, lo que nosotros ahora conocemos como espermatozoides. Él también logró observar bacterias. Ahí tenemos en la figura 8C. En la figura 8B, él dibujó ahí glóbulos rojos, vistos por primera vez. Fueron las observaciones que hizo Leeuwenhoek. Y luego en la figura 8D tenemos ahí la primera visualización de tejido. El tejido que observó ahí fue fibras musculares. Estos y otras más observaciones fueron las que hizo Leeuwenhoek.
en esa época, Leeuwenhoek se creía que dentro de esas pequeñas células habían pequeños animales, pequeñas personas. No se podía observar más allá. No se podía ver qué había dentro de esos espermatozoides, dentro de esas células que se movían de forma extraña. Pero sin embargo, al paso de los años, se logró descubrir que dentro de esas células había algo más. En 1831, Brown descubre el núcleo y él hace sus dibujos. Él dibuja ahí lo que podemos observar, la pared primaria y dentro el núcleo. Luego tenemos a Johann. En 1838 tenemos a Schleiden y a Schwann. Schleiden empezó a hacer observaciones en tejido vegetal y él, junto con Schwann, dan la primera teoría celular. Schleiden dijo que todas las plantas están formadas por unidades llamadas células y Schwann dijo que los animales también están conformados de esta célula. Los animales también entran a este grupo. Ellos también están conformados por células, así que ellos crearon la primera teoría celular que decía que todos los seres vivos estaban conformados por células. Ahí tenemos las observaciones de estos grandes científicos. Muy bien, seguimos avanzando. Vamos a observar que Purkinje, junto con Moll, ellos logran identificar el protoplasma. Ellos dicen, entre la membrana celular y el núcleo no hay un vacío, sino que hay una sustancia acuosa ahí. Hay algo que mantiene el núcleo flotando dentro de la célula. Ellos le llamaron en esa época protoplasma. Nosotros ahora lo conocemos como citoplasma. Ellos hicieron esa observación. Y luego, en 1856, Rudolf Virchow propuso de que las células no existen del azar, no existen de forma espontánea, como se creía. La teoría de la generación espontánea, propuesta por Aristóteles, había ideado o había llevado a muchas personas a ciertas teorías erróneas. Sin embargo, Virchow logró demostrar que una célula no puede salir de la nada, que una célula no puede existir de forma espontánea. Tiene que haber una célula preexistente a la que ya se está observando. Una célula proviene de otra célula. Eso fue lo que dijo Rudolf Virchow. Tenemos ahí sus observaciones también. En esas épocas todo se plasmaba en dibujos. Todo era dibujado, todas las observaciones que ellos hacían. En 1888, Santiago Ramón y Cajal empezó a hacer observaciones del sistema nervioso. Se empezó a ver, antes de Santiago Ramón y Cajal, se creía de que las neuronas estaban unidas, que estaban pegadas de forma continua. Pero Santiago Ramón y Cajal logra demostrar de que en realidad entre neurona y neurona había un espacio, no estaban completamente pegadas, había un espacio entre ellas. Y luego ya la ciencia empieza a desarrollar más y se estudia todo lo que es todos los mecanismos que ocurren de neurona a neurona, toda esta corriente eléctrica que pasa a través de estas células. Y Santiago Ramón y Cajal aportaron esta idea, que las neuronas no están completamente unidas unas a otras, sino que hay una separación entre ellas. Eso se debe a este proceso denominado sinapsis que hay entre ellas. La corriente eléctrica que pasa dentro de la célula promueve la liberación de sustancias químicas. Esas sustancias químicas fueron estudiadas y se llegó a la conclusión
de que estas neuronas no estaban completamente unidas. En 1932 aparece el microscopio electrónico, y este fue inventado por Knoll y Ruska. Ellos desarrollaron este microscopio en las décadas de los 30 y los 40 del siglo XX. Se empezó a desarrollar, el microscopio se empezó a especializar y se pudieron hacer mejores observaciones. Ahí podemos observar en pantalla cómo se puede ver de forma más detallada la membrana celular, el citoplasma y en otras el núcleo. Inclusive se puede también llegar a observar las organelas y se hacen un tipo de observaciones más detalladas de la célula. Muy bien. Entonces, ¿qué diríamos el día de hoy? ¿De qué teoría celular estaríamos hablando? Pues de la siguiente. La teoría celular actual nos dice que todos los organismos vivos están compuestos por células. Todos, y nosotros lo hemos visto en los reinos. Desde el reino Monera, que tenemos seres unicelulares, hasta el reino animal. Dentro de ese rango nosotros vamos a tener las características de los seres vivos. Otra característica, otro punto que toca la teoría celular actual, es que nos dice que la célula es la unidad estructural. ¿Por qué se nos dice que es la unidad estructural? Porque todo nuestro cuerpo está conformado por células. Así como una casa está formada de ladrillos, de la misma forma nuestros ladrillos son nuestras células. Están puestas una sobre otra. Y así es como ellas van a formar nuestra estructura. Las células son unidades fisiológicas de los seres vivos. Las funciones que nosotros realizamos son gracias a las células. La respiración se da a nivel celular. La nutrición se da a nivel celular. Eso lo vamos a ver un poco más adelante, cuando hablemos sobre la respiración celular. Nos dice también, las células constituyen la unidad básica de la reproducción. Cada célula procede de la división de otras células preexistentes, siendo idénticas a estas genética, estructural y funcionalmente. La célula de manera independiente puede reproducirse. Nosotros conocemos dos procesos, la mitosis y la meiosis. Son dos procesos que van a ayudar a la reproducción celular, cada una con un fin específico. Cuando nosotros nos hacemos una herida, nuestra piel se regenera gracias a la mitosis. Pero en el caso de la reproducción, en nuestras gónadas, se va a llevar el proceso de meiosis. Porque en la mitosis se da como resultado dos células hijas idénticas, mientras que en la meiosis se da como resultado células hijas, pero con un número de cromosomas menor que al de la madre. En la meiosis se busca disminuir el número de cromosomas, mientras que en la mitosis no. También podemos ver que la célula es la unidad de vida independiente más elemental. La unidad de vida más elemental, la más básica, la más pequeña que nosotros podamos encontrar. Si hablamos de todos los seres vivos, el ser vivo más pequeño es la célula. Si luego de la célula empezamos a entrar a las macromoléculas, a las supramoléculas, ya no estaríamos hablando de vida. El ser vivo empieza desde esa unidad, desde la célula, hasta nosotros. Ahí tenemos en imágenes a esta célula con diferentes colores. La célula en realidad no está coloreada como ustedes pueden verlo ahí en pantalla. La célula se colorea por fines didácticos, por fines pedagógicos. El
tenemos ahí el retículo endoplásmico que está de color amarillo. De color morado tenemos a la membrana nuclear. Fuera de esto, fuera de este retículo endoplásmico, vamos a ver a las mitocondrias coloreadas de color verde. Tenemos el aparato de Golgi de color un lila. Tenemos a los centriolos coloreados de turquesa. Y por ahí podemos tener algunas vesículas, algunas vacuolas de color azul que podemos observar ahí en nuestra imagen. Gracias a la tecnología del día de hoy podemos tener este tipo de imágenes de la célula. Seguimos avanzando. Entonces, hablemos un poco. Como resultado de estas investigaciones, sabemos que existen dos tipos de células. A nivel nuclear, se han identificado por su núcleo dos tipos de células. Vamos a ver la primera. Tenemos la procariota. La procariota deriva de dos palabras. Pro, que quiere decir previo a, y tenemos carión. Carión, que significa núcleo. Entonces, cuando hablamos de las procariotas, estaríamos hablando de células sin núcleo. Básicamente o específicamente, diríamos que son células que no van a presentar una membrana nuclear. No van a presentar esta membrana, y al no estar presente la membrana, el ADN se va a encontrar en el citoplasma. Tenemos como ejemplo a las bacterias. Estas bacterias se van a encontrar dentro del reino Monera. Sesiones anteriores ya hemos hablado acerca de este tipo de células, de estas células procariotas. Tenemos ahí esta bacteria. El color rojo va a representar a la cápsula, que pueden ser muchas capas. Tenemos a la pared celular de color amarillo. Tenemos a la membrana plasmática de color verde. Y como ustedes pueden observar ahí, el ADN está en el citoplasma, no está envuelto en una membrana, sino está solamente ahí, en ese medio acuoso. Tenemos también los ribosomas, que son esos puntitos azules. Esos ribosomas se van a encargar de la síntesis de proteína. Van a ayudar a poder formar las proteínas necesarias para esta bacteria. Y también tenemos los plásmidos, que son pequeñas secciones de ADN. Esos plásmidos, en algún momento, cuando las células quieran reproducirse de forma sexual, van a compartir estos plásmidos. Tenemos las fimbrias, que son esos pelitos que están fuera de la bacteria. Esas fimbrias van a ayudar a que estas bacterias puedan fijarse a las superficies y no puedan estar moviéndose debido al viento o las aguas o en el lugar en el que se encuentren. Y el pili, que va a servir como canal para el intercambio con estos plásmidos, dependiendo si es que en algún momento estas bacterias van a intercambiar estos segmentos de ADN. Como pueden observar ahí en pantalla, quiero que observen de forma detenida esta muestra. Esa muestra es una gota de yogur. Ese yogur va a presentar diferentes tipos de bacterias. Ahí hemos podido observar las más largas son los estreptococos. Son gran cantidad de cocos alineados y van a formar esta cadena. A esa cadena se le va a dar el nombre de estreptococos. Cuando solamente dos cocos se junten, se les va a denominar los diplococos. Así que en una gota de yogur se puede hacer esta observación. No es muy complicado, solamente se necesita un microscopio y poder hacer las observaciones. Cuando hablamos de célula, se va a trabajar mucho lo que son las maquetas, lo que son dibujos en plastilina,
se va a tener que dar la oportunidad de que el alumno pueda manejar estos materiales. De esa manera, ellos van a aprender de forma muy didáctica cuáles son las organelas, las características y las partes de esta célula. Tenemos también la célula eucariota. Eu viene de buen, de algo bueno. Y carión significa núcleo. Entonces, son células que contienen un núcleo. La membrana nuclear está presente en estas células. Y el ADN no está regado en el citoplasma, sino que está dentro de esta membrana nuclear. Esa va a ser la diferencia entre la célula procariota y la célula eucariota. Como nosotros vimos en la imagen anterior, la célula procariota solamente presentaba ribosomas como organelas, mientras que la célula eucariota va a presentar muchas organelas. Ahí en pantalla ustedes pueden observar cuáles son las organelas de esta célula eucariota. Tenemos ahí los lisosomas, la vacuola, los centriolos, la mitocondria. Tenemos las fibras de actina, los microtúbulos, microfilamentos, tenemos el retículo, tanto el endoplásmico rugoso como el liso. Gran cantidad de organelas y cada una de ellas con una función específica. Dentro de los tipos de células eucariotas vamos a encontrar a la célula animal y a la célula vegetal. Dentro de estas eucariotas vamos a encontrar estos dos tipos, la célula animal y la célula vegetal. Estas dos células van a tener diferencias, cada una con características especiales. La célula vegetal se caracteriza por tener una pared celular, por tener plastos y también por tener una gran vacuola que va a almacenar todas las sustancias y las demás organelas las va a empujar hacia la pared celular. Algo interesante que se da en la célula vegetal es que no presentan centriolos, a diferencia de la célula animal. La célula animal sí presenta centriolos, y estos centriolos van a ayudar a la mitosis, a la división celular. Tenemos ahí algunos orgánulos de esta célula y van a tener estas funciones. Tenemos los centriolos. Ellos intervienen en la división celular y en el movimiento de la célula. En los centriolos, de los centriolos, se van a ramificar lo que se conoce como el citoesqueleto. Los microtúbulos, los microfilamentos que van a funcionar como caminos para las vesículas, para las vacuolas, que tengan que acercarse a la membrana para expulsar todas las sustancias. Tenemos también a los ribosomas. Los ribosomas se van a encargar de sintetizar proteínas. De eso es de lo que se van a encargar los ribosomas. A ellos llega el ARN y en contacto con el ARN ellos empiezan a formar la proteína que se necesita para ese momento. Esa va a ser la función de los ribosomas, función específica. Tenemos a los lisosomas. Son vesículas donde se realiza la digestión celular. Estos lisosomas son como bolsitas en las que dentro van a tener enzimas. Cuando ingresa una proteína a la célula, cuando ingresa una molécula a la célula, estos lisosomas se acercan y engloban a esta molécula, la encierran. Y las enzimas que se encuentran dentro de este lisosoma van a descomponer a esta sustancia o a este cuerpo que ingresa a la célula. Tenemos también a la vacuola. Es una vesícula llena de sustancias de reserva
o también pueden estar llenas de desecho. En el caso de la célula animal, la vacuola puede acercarse a la membrana y expulsar todas las sustancias que hay en ella. Las expulsa hacia el medio extracelular. Tenemos también el aparato de Golgi. El aparato de Golgi es una red de canales y vesículas que transportan sustancias al exterior. Del aparato de Golgi es de donde nacen estas vesículas que van a atrapar toda sustancia que se encuentra en el citoplasma y la van a llevar también al exterior, hacia afuera. Tenemos el retículo endoplásmico. Es una red de canales donde se fabrican tanto lípidos como proteínas. En el retículo endoplásmico rugoso se van a encontrar gran cantidad de ribosomas. Gran cantidad, ya que en el retículo endoplásmico rugoso se va a llevar a cabo la síntesis de proteína. Y en el retículo endoplásmico liso se va a llevar a cabo lo que es la formación de lípidos, la fabricación de los lípidos que va a necesitar la membrana celular. Tenemos también el núcleo que contiene las instrucciones para el funcionamiento celular y la herencia en torno al ADN. En el núcleo se va a encontrar nuestro mapa, cómo nosotros estamos formados. Tener 2 brazos, 2 piernas, una cabeza, no es una casualidad. Ya está diseñado en nuestro ADN, ya está codificado la forma en cómo nosotros tenemos que ser. Así como para formar un edificio se necesitan planos, se necesita hacer un diseño, un dibujo, para luego realizarlo. De la misma forma, cuando nuestras células tienen que reproducirse, cuando tienen que formar parte de una estructura, toda esa información está dentro de nuestro ADN. Y las mitocondrias. Las mitocondrias son responsables de la respiración celular. En la mitocondria se va a unir el CO2 junto con todas las sustancias necesarias para llevar a cabo este metabolismo. La glucosa va a ingresar a la mitocondria, mas no como glucosa. Eso lo vamos a ver más adelante cuando veamos respiración celular. Y el oxígeno también va a ingresar a esta organela para llevar a cabo este metabolismo. Muy bien. Quiero detenerme un poco a hablar sobre esta organela, sobre la mitocondria, porque es una organela muy interesante. Es la única organela dentro de la célula que tiene ADN, el ADN mitocondrial. Y lo más interesante es que esta mitocondria solamente se hereda por nuestra madre, no por nuestro padre. Las mitocondrias que nosotros tenemos en nuestro cuerpo son mitocondrias de nuestra madre, no de nuestro padre. ¿Debido a qué? Cuando se encuentra el óvulo con el espermatozoide tiene la siguiente estructura. Tiene la cabeza y detrás de la cabeza se encuentra como en una cápsula, se encuentra la mitocondria masculina, la mitocondria del hombre. Y luego viene el flagelo. Esa mitocondria le va a dar la energía al flagelo para que se pueda mover. Y al moverse va a generar lo que es el desplazamiento del espermatozoide. Cuando ese espermatozoide ingresa al óvulo, solo llega a ingresar la cabeza del espermatozoide, mientras que la mitocondria y el flagelo quedan fuera. Entonces,
Las mitocondrias que están dentro del óvulo son las mitocondrias que van a realizar el funcionamiento. Las mitocondrias del hombre quedaron fuera. Es ahí donde nosotros, o donde la ciencia, deduce de que solamente tenemos mitocondrias maternas. Se podría hacer un árbol genealógico de todas nuestras madres a través de los años y sería más exacto gracias a esta organela, la mitocondria. Voy a pedirles que podamos observar el siguiente video mientras que vamos haciendo la explicación detallada. Vamos a ver cómo desde la mordida de una manzana, cómo solamente esa mordida, la mordida de una manzana, va a generar todo nuestro metabolismo. El oxígeno que hemos respirado y esa glucosa que hemos ingerido van a ayudar al metabolismo en la mitocondria. Prestemos atención. Observemos qué es lo que pasa en este video. Muy bien. Vamos a prestar atención un poquito ahí. Vamos a esperar que se ponga el video. Este video va a explicar cómo se va a llevar a cabo este proceso metabólico. Observemos. Tenemos una manzana. Esa manzana va a ingresar a nuestro cuerpo. Va a ser digerida por nuestro estómago, va a llegar a nuestro intestino y la glucosa va a ir al torrente sanguíneo. Ahí tenemos los carbohidratos. Estos carbohidratos van a pasar a la célula. Una vez que están dentro de la célula, tenemos ahí la molécula de glucosa. Esa molécula de glucosa va a pasar por un proceso. Primero, va a pasar por un proceso de oxidación, luego desdoblamiento, y luego va a tener una preparación para poder entrar a la mitocondria. Así como glucosa no puede ingresar a la mitocondria, primero tiene que ser reducida. Entonces, ¿qué es lo que hace primero la célula? Primero la célula va a donar 2 ATP y se los va a dar a la glucosa y se va a transformar en fructosa bifosfato. Luego esta se va a desdoblar, se van a formar 2 y se les va a dar hidrógeno y se les va a quitar fósforo. Y a todo ese proceso quedaron 2 piruvato. Quiere decir, de una molécula de glucosa se formaron 2 piruvato. ¿Qué fue lo que se ganó? Se ganaron 2 ATP, 2 piruvato y 2 NADH. Entonces, ahora sí, pueden ir a la mitocondria. Ahí tenemos la mitocondria. Dentro de la mitocondria, este piruvato va a sufrir una transformación. Se va a unir a la coenzima A. ¿Para qué? Para formar la acetilcoenzima A. Y este acetilcoenzima A se va a unir con el oxalato. ¿Para qué? Para dar inicio al ciclo de Krebs. Ahí tenemos el oxalacetato. Se va a unir con el acetilcoenzima A. Para dar origen al ácido cítrico. Cada vez que el NAD se acerca para robar hidrógenos, se forma una molécula de dióxido de carbono. Y este ciclo se repite. Se repite para formar oxalacetato y nuevamente se une el acetilcoenzima A para formar el ácido cítrico y
todas estas moléculas, el NAD, el FAT, el ADP, se proveen de moléculas para este ciclo y se va repitiendo constantemente. Ahí tenemos la formación entonces de NADH, de FATH, de ATP. ¿En qué se va a utilizar este NADH y este FATH? Bueno, entonces tenemos que ir a la membrana interna, mitocondrial. ¿Para qué? Para ver el proceso de la cadena de electrones y la formación de ATP a través de la enzima ATP sintetasa. Tenemos ahí entonces toda esta cadena de electrones. Ese paso de electrones va a ayudar a la formación de agua y también a la formación de ATP. Los electrones van a pasar de sistema en sistema, del sistema 1 al sistema 2 al sistema 3, y en el sistema 3 se va a llevar a cabo la formación de moléculas de agua. Esos iones de hidrógeno, al pasar por la enzima ATP sintetasa, van a generar energía cinética. Y esa energía es lo que le va a permitir al ADP unirse con otro fósforo para formar ATP. En resumen, se da la glucólisis, se ingresa a la oxidación del piruvato, se da lo que es el ciclo del ácido cítrico y luego se va a la membrana interna de la mitocondria para realizar lo que es el transporte de electrones y la fosforilación oxidativa, y así se va a obtener 2 ATP, 4 ATP más 32 ATP. Y eso es lo que ocurre en esta organela. Todo este proceso maravilloso que nosotros podemos observar, que nosotros podemos entender, es muy interesante. Podemos encontrar estos y otros más videos en internet que nos van a ayudar a poder entender todos estos ciclos, todas estas funciones que se realizan dentro de la célula. Tenemos gran cantidad de información que podemos utilizar de una forma sabia, inteligente, sobre todo para beneficio de nuestros alumnos, que ellos van a buscar entender e interpretar cada una de las cosas que ocurren. Ahora, así como la célula se alimenta, así como la célula genera energía a través de la glucólisis, la célula también se reproduce. Y nosotros tenemos ahí en pantallas el proceso, este es parte de un proceso meiótico. Pero también hemos hablado un poco acerca de la mitosis. Ya les mencioné un poco acerca de la mitosis, cómo esta célula puede dividirse. Primero tenemos la etapa de la profase. A todo este proceso meiótico, a todo este proceso de mitosis, se le denomina cariocinesis. Cario viene de carión, que es núcleo. Cinesis viene de movimiento. En este proceso de la profase, metafase, anafase y telofase, se va a llevar a cabo un movimiento del núcleo. En la profase, el núcleo se va a dividir y va a liberar a los cromosomas. Esos cromosomas van a pasar a la siguiente etapa, en la etapa de la metafase. Todos los cromosomas se van a encontrar en la línea ecuatorial. Y una vez que estén en la línea ecuatorial, viene la siguiente parte, la anafase, donde estos cromosomas se van a partir y cada uno va a ir a los polos de la célula. Una vez que están en los polos de la célula, se da lo que es la telofase. Y en la telofase, estos cromosomas van a formar, van a juntarse
y fuera de ello se va a formar nuevamente la membrana nuclear. Una vez que se forma la membrana nuclear en estos dos polos, se da lo que es la citocinesis. La citocinesis es la división, ya no del núcleo, sino ahora se va a dividir el citoplasma. Se divide y se separan en dos. Quiere decir, dentro de la telofase y pasando la telofase, se va a dar este proceso de la citocinesis. Ahí tenemos un gráfico que va a poder explicar y van a poder, me va a ayudar a poder darme a entender mejor. Tenemos aquí la fase de la meiosis. Solamente es una fase corta donde la célula puede experimentar esta división. Y tenemos ahí profase, ya les expliqué, la metafase y la anafase. En la citocinesis se va a dividir el núcleo, el citoplasma, perdón. Se va a dividir el citoplasma. Y una vez que tenemos estas células, van a pasar a la fase del G1. Y en la fase del G1, estos cromosomas se van a desenrollar. Y se va a formar lo que conocemos como la cromatina. Al estar desenrollados, va a permitir el crecimiento de la célula. La célula que al dividirse fue chiquitita, en esta fase, la célula va a poder ir creciendo cada vez más. Luego viene la etapa de replicación, la fase S, donde el ADN saca una copia de sí mismo, se replica, y al replicarse va a haber más cantidad de cromatina. Esta cromatina va a pasar a la fase G2 y es ahí donde la célula, como ya está grande, va a prepararse para la mitosis. ¿Y qué es lo que va a pasar aquí? Esta cromatina se va a condensar y van a formarse los cromosomas. Se van a formar los cromosomas para poder pasar a la profase, a la metafase, a la anafase y todo este proceso meiótico. Y todo este ciclo se vuelve a repetir. Tenemos ahí en imágenes, he tratado de buscar esta imagen que me va a ayudar para explicar cómo es esa célula vegetal. Como pueden ver ahí, la vacuola de la célula vegetal es la que va a abarcar más espacio. Tanto el núcleo como las otras organelas van a ser empujadas hacia la pared celular. Entonces, veremos una organela característica de las células vegetales. Tenemos ahí el cloroplasto. Y de este cloroplasto, bueno, ya hablamos sesiones anteriores cuando vimos la sesión de fotosíntesis. Hablamos ya de este cloroplasto. La función de la fase luminosa, fase fotodependiente. También hablamos de la fase del ciclo de Calvin, la fase oscura, la fase fotoindependiente, ya que la fase fotodependiente va a utilizar la luz y la fase fotoindependiente no va a utilizar la luz. Ya hicimos la aclaración de que la fase luminosa no es porque se realiza en el día y la fase oscura en la noche. No, eso ya lo dejamos bien claro la sesión anterior. Y dijimos que en el día se desarrollan las dos de forma simultánea, tanto la fase luminosa como la fase oscura. Se le dice fase luminosa porque utiliza luz.
y se le menciona y se le nombra fase oscura porque no utiliza la luz. Simplemente por esos dos detalles. No es porque se desarrolla en el día y la otra en la noche. La célula vegetal en la noche lo que va a hacer es la respiración celular. Lo que les expliqué hace un momento, eso es lo que va a generar la célula vegetal, pero por las noches. El ciclo de Krebs dentro de la mitocondria de la célula vegetal. Muy bien. Hablamos un poco también acerca del núcleo. Este núcleo va a tener una membrana, va a estar compuesto de poros, a través de los cuales, de estos poros nucleares, van a salir estos ARN. Tenemos ARN mensajero, ARN ribosomal y ARN de transporte. Dentro de este núcleo vamos a encontrar el ADN, conformado por estas bases. Tenemos la adenina, la timina, la citosina y la guanina. Estas son las bases que van a conformar el ADN. Ahora, este ADN tiene esta forma de hélice gracias a Watson y Crick, que fueron ellos quienes les dieron esta forma a este ADN. Y cuando este ADN va a pasar al proceso mitótico, las histonas van a ayudar al enrollamiento de este ADN. Se le va a denominar como un superenrollamiento. Estas histonas van a enrollar este ADN para que pueda tener la forma de un cromosoma. Y hasta el momento vamos a llegar solamente hasta esta parte. Tenemos mucho que aprender sobre las células. Cada organela dentro de la célula sabe cuál es su función y sabe qué es lo que tiene que cumplir, a pesar de ser macromoléculas muy pequeñas, muy simples, a pesar de tener una estructura que podríamos conocer hasta ahora, no tan compleja. Sin embargo, cada parte en la célula tiene una función principal. Podríamos enseñarle a nuestros alumnos que la célula es como un hogar, es como una casa. La membrana celular cubre toda la célula. Esta membrana celular que está conformada de fosfolípidos, de proteínas, glicoproteínas. Esta membrana va a proteger todo lo que está dentro de la célula y va a cuidar de todo lo que entre y todo lo que salga. Esa membrana celular puede ser comparada a las paredes de nuestra casa. Y las proteínas pueden ser comparadas a las ventanas o a la puerta. Podemos de repente imaginar con nuestros alumnos que el núcleo de la célula podría ser comparado al cuarto de los padres en casa. Tantas metáforas que podríamos utilizar con la célula. Podríamos decir de que la célula también es una iglesia, que esa membrana protectora puede ser comparada con el Espíritu Santo, y el núcleo de esa célula puede ser comparado con Cristo. Tantas metáforas y tantas enseñanzas que podemos sacar de la naturaleza, ya que tenemos a la Biblia como primer libro con el cual podemos acercarnos y conocer cada vez más de Dios. También tenemos la naturaleza, otro libro que nos va a ayudar a poder conocer cómo es Dios y cómo Él actúa y cómo le gustaría que nosotros andemos en sus caminos. Tenemos que aprender a conocer cuál es nuestra función en el lugar donde nos encontramos y hacer lo que tenemos que hacer de forma correcta y eficiente. Porque si una organela no hiciera su función de forma correcta,
la célula tendría problemas para existir. La célula tendría dificultades para desarrollarse. Y se empezarían a presentar malformaciones en la célula, como conocemos una de ellas, la enfermedad del cáncer. Queridos maestros, quiero invitarlos a hacer una oración en esta oportunidad, para que nuestro Dios nos pueda guiar en este camino de la enseñanza. Tratar con mentes jóvenes es muy delicado y necesitamos de la dirección de Dios para que nos pueda guiar y que pueda poner las palabras correctas, las expresiones necesarias para poder llegar a nuestros alumnos. Vamos a orar. Eterno Dios que moras en los cielos, Señor, te damos gracias en esos momentos por habernos permitido estudiar mucho más acerca de tu creación. Esa hermosa célula, Señor, que tú formaste y que tú creaste y que le diste funciones, Señor, a cada una de las organelas. Te damos gracias, Padre, porque todo lo que has creado, todavía hay muestras de perfección. Te pedimos, Señor, que nos acompañes ahora y siempre. En el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén.